Hermanos y amigos, qué bueno poderlos saludar una vez más. Aquí estoy para compartir con ustedes en esta oportunidad un tema muy interesante. Quiero hablarles acerca de una iglesia gloriosa. Esa es la iglesia por la cual Jesucristo viene. Encontramos la carta del apóstol Pablo a los Efesios que nos dice lo siguiente, capítulo 5 y versículo 26 y 27. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla en la palabra, purificándola por medio del lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Encontramos aquí una expresión sumamente importante y quiero mencionar de una manera muy breve 5 cosas que tienen que ver con esa iglesia gloriosa. Lo primero es que cuando Jesucristo venga por su iglesia, la encontrará así. Y lo que quiero decirles es la razón por qué. Primero, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no amó a la iglesia para que fuera la oveja negra de la sociedad. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, la compró con su sangre para hacer de ella la mejor institución sobre la tierra. En segundo lugar, dice que la santificó por su palabra, con el lavamiento del agua. Agua es tipo de su palabra. Y aquí encontramos que el Señor fue quien la lavó, la purificó. Y en tercer lugar, dice que es para hacer de ella una iglesia gloriosa, santa, intachable. Esa iglesia es la que va a estar preparada para el encuentro con el Señor. Cuando nosotros encontramos que Cristo mismo es el que entrega la iglesia, es el que la compra, es el que la purifica, es el que la lava, dice que Él mismo se la va a preparar, Él mismo la va a preparar como una iglesia gloriosa, santa e intachable. Esa iglesia es la que está preparando el Señor. Pero en cuarto lugar, dice que es una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. No tiene nada intachable. Cuando habla de una iglesia sin mancha y sin arruga, está hablando de una iglesia joven. Hace algún tiempo, y quiero contar esta anécdota porque para mí me impactó. Cuando estaba ejerciendo el ministerio pastoral, en cierta congregación fui a visitar a una hermana de la iglesia que era una señora de cierta edad, ya de la tercera edad, pero muy querida. Y fui a visitarla y estábamos conversando acerca del tema de la iglesia. Y de pronto ella toca este tema de una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y ella dijo estas palabras: es que cuando uno ya llega viejo, lo único que tiene es arrugas y manchas. Y yo me impresioné porque es como si esas palabras me hubieran taladrado la mente. Dije, la iglesia que Cristo se va a llevar es una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y quienes tenemos manchas y arrugas en la piel somos los de la tercera edad. Yo estoy incluido en ellos. Y esto no lo digo en forma despectiva, sino que esa es la realidad. Pero si uno ve a una persona joven, especialmente una doncella, una mujer joven, tienen la piel muy limpia, muy tersa,
sin arrugas y sin manchas. ¿Qué implica entonces esta declaración del Señor? Que cuando Él venga por su iglesia, es una iglesia sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. Quiere decir que es una iglesia joven, una iglesia rejuvenecida, una iglesia renovada, una iglesia que no está en malas condiciones, sino en las mejores condiciones. Yo creo que en el plan soberano de Dios, el rapto de la iglesia, que es la parte final de la dispensación de la gracia, el Señor no va a venir para llevar una iglesia en medio de una crisis donde esté arruinada, perseguida y siendo contaminada. No. Él viene por una iglesia joven, una iglesia renovada, una iglesia sin mancha y sin arruga, que sea gloriosa, santa e intachable. Esa iglesia es por la que Cristo viene. En la ocasión pasada, en el programa anterior, yo les dije que iba a hablar de este tema, porque para mí, Jesucristo está preparando su iglesia y va a levantar una nueva generación y va a venir un avivamiento, de tal manera que el Señor va a intervenir para que cuando Él venga, la iglesia sea la mayor institución establecida sobre la tierra, con toda la gloria, el poder y la renovación para podérsela llevar. Esa iglesia, Dios la va a preparar. Noten el texto 27, dice que es Él mismo el que va a intervenir para que la iglesia sea o esté en esas condiciones, joven, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Él mismo va a intervenir. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo, con las manifestaciones gloriosas. Y en esas condiciones, el Señor se llevará a su iglesia como una novia ataviada para su marido. Esa es la iglesia que el Señor se va a llevar. Y ahora tenemos que pensar no en una iglesia mediocre ni en una iglesia sufriente nada más, sino en una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, santa e intachable. Que Dios nos ayude para que la iglesia que el Señor se lleve, si estamos vivos nosotros, nos podamos estar en esas condiciones. Y si ya no estamos, que la iglesia que esté sea llevada por el Señor como una novia ataviada para su esposo. Qué bendición poder compartir estas verdades y espero que Dios los bendiga y seguimos hablando acerca del avivamiento final antes del regreso del Señor. Bendición para todos.